usted la palabra de Dios. De así saber que nosotros somos un solo cuerpo. Tuve el placer de conocer al papá de Billy Loft. Yo sé que Billy Loft para ustedes es una persona absolutamente importante en la vida de esta congregación. Y tuve el placer de conocer a Billy y a Betty cuando estaban en Puerto Rico. Yo trabajé en Puerto Rico por varios años. Y además conocí a la hermana Jenny y también al papá de Billy, el hermano Bill. Y el hermano Bill es el responsable por el nombre que ustedes tienen hoy. Él decía que tenemos que hacer un énfasis en el hecho de que la iglesia es algo distinto a todas las demás cosas que suceden. Y así es que dice, la cosa que yo veo en la palabra de Dios es que sobresalta el cuerpo de Cristo. Dice, muchas veces nosotros hablamos de la iglesia, pero como que la iglesia es simplemente pues una iglesia. Dominicana, así es como empezó a ponerle a las iglesias que él estableció. Me da mucho gusto que su hijo Billy siguió con esa tradición. Así es que me da mucho gusto saludar al cuerpo de Cristo. Dios les bendiga. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias en Jueces el capítulo 6. Jueces el capítulo 6. La mayoría de nosotros sabemos de qué trata esta sección de la Escritura. Nosotros sabemos bien, ¿verdad? Si empezamos con el versículo 1 y nos vamos hasta el versículo 11, nos damos cuenta que estamos hablando de una época, de aquellos días del pueblo de Israel, después de que ellos salieron de Egipto, después de que ellos llegaron a la tierra, ¿verdad? Donde Dios había preparado tierra de miel y ¿qué más dice? Miel y leche. Y así es que de repente ellos se encuentran en una situación algo difícil. Cuando vemos la condición de los israelitas dentro de este contexto, nos damos cuenta que los israelitas estaban en una condición de pecado. Les iba mal. No tenían todas las cosas. ¿Dónde estaba la leche? ¿Dónde estaba la miel? De hecho, muchos de ellos estaban muriendo de hambre. La cuestión era que las cosas no estaban como ellos habían pensado que iban a ser. Y así es que ahora el pueblo de Israel se encuentra bajo los ataques de los madianitas. Dice aquí que los madianitas llegaban dentro del país de Israel, así como llegan los saltamontes, así como llegan las langostas, llegaban ahí y se deshacían de todas las cosas de los israelitas, aún los camellos, las vacas, las ovejas, los medianitas se los llevaban. Y así es que vemos una situación triste. La situación triste, la condición de ellos, estaban en pecado y les iba mal. La situación era que venían los madianitas hacia ellos y hacía un desbarajuste en el pueblo de ellos. Y así es que la posición de lo que ellos tenían es que tenían que buscar cuevas. Ellos se escondían en los lugares donde ellos podían, porque venían los madianitas y también a ellos los estaban asaltando. Y así es que se fueron a los montes en donde buscaban cuevas. Estaban en unas posiciones donde ellos no podían tener la libertad de estar en sus propias casas. La situación, la condición, la posición estaba algo mal. Y así es que por fin entre ellos, después que ellos han sufrido tanto, y si se acuerdan, esto es el tiempo durante lo que nosotros llamamos el tiempo de los jueces. Y así es que ellos hacen una petición a Dios, le gritan al Señor, por favor Señor, ayúdanos y sácanos de esta situación. Y Dios les responde, yo soy el que los sacó de Egipto, yo soy el que les dije que pueden tenerlo todo, pero ustedes me han desobedecido. Pero ya para el versículo 11 empezamos a ver la gracia de Dios. Para el versículo 11 vemos el gran amor de Dios, la forma en que Él va a responder a un pueblo que aún sea desobediente, a un pueblo que aún se encuentra metidos en las cuevas, a un pueblo donde las cosas no les va bien. El Dios de Israel
a responder. Y va a responder en la vida de un varón que se llamaba Gedeón. Quisiera que le diéramos lectura, empezando ahí por favor con el versículo 11. Ahí en el versículo 11. Y dice así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenece a Joas, del clan de Abiezer, hijo de Gedeón. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerse de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, o de Madián. Y el Señor lo encargó y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia. Y el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado favor, dice Gedeón, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. El Señor dice: esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano el ángel del Señor, tocó la carne y el pan sin levadura, y a la roca, o de la roca, salió fuego que comió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Le voy a pedir a mi compañero, mi hermano, mi hijo, que pase por favor a cantar dos cantos mientras ustedes mediten en la Escritura. Si se dieron cuenta, estas dos canciones hablan de algo, la condición de los israelitas. Habían llegado a un punto donde ellos sabían que algo tenía que pasar. Estaban en una oscuridad y estaban despertando, como dice David allí en el Salmo, de que tú eres, Señor, el único que nos puede ayudar. Sin embargo, el Señor les recuerda que ustedes han pecado. Y la razón que ustedes están dentro de la situación, condición, posición
y tener que hacer esta petición? Es porque ustedes han desobedecido. Lo que vemos entonces es que el Señor va a responder a ellos como quiera. Él les va a ayudar para que ellos puedan ver que Él es el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia. Y la única forma que Él puede entonces, para que ellos puedan ver de su amor, de la forma que Él entonces va a responder, es que llama a un chamaco. El chamaco se llama Gedeón. Y aquí empezamos a ver, hermanos, por lo menos 5 o 6 principios donde nosotros también vamos a ver. Aquí va a hablar del llamado de Gedeón, la forma en que Gedeón va a traer, ¿verdad?, la salvación al pueblo de Israel, o mejor dicho, cómo Dios va a traer la salvación a través de Gedeón. Y entonces aquí vemos el llamado de Gedeón, la forma en que él tuvo que responder, la forma en que Dios lo tuvo que atraer, la forma, pero aquí el punto es sobre el llamado. ¿Qué es el llamado? Pues lo vamos a hacer no a través de una definición, más bien de ver las cosas que suceden aquí en la vida de Gedeón. Si vemos ahí en los primeros versículos, en el 13 y el 14, lo que vemos nosotros es que el llamado de Dios tiene un motivo. Cuando Dios llama a una persona, Él tiene un motivo. No es una situación así nomás. El llamado de Dios tiene un motivo. Y el motivo de Dios es hacer cosas grandes. Quiero que se den cuenta de esta persona de Gedeón. Dice ahí que él estaba escondido dentro de un lagar. Estaba triturando lo que es el trigo. Ahora, yo alcancé a trabajar en eso, de triturar el trigo. Lo hacíamos con un palo amarrado con otro palo, o lo hacíamos con máquina. Y una de las cosas de trabajar en el trigo es y aquí lo podemos ver, era un trabajo que no es muy deseoso, porque empiezan a sacarte las cascaritas de lo que son cada uno de los granos de lo que es el trigo. Y eso entonces se levanta en el viento, porque estaba en una cosa redonda. El viento viene y levanta todas esas pajitas, y cuando empieza a caer dentro de la ropa, se te mete por lugares que ni sabías cómo. Es una cosa que causa una incomodidad. Y así es que tenemos a Gedeón como el menos de su familia, que lo habían mandado a triturar el trigo, y ahí solito, escondido. Gedeón se encontraba escondido. Tenemos a una persona escondida dentro de un lagar. Tenemos una persona que ni se da cuenta cuando llega el Señor y se sienta bajo el encino. Tenemos a una persona que el Señor va a hablar con él, y él no va a responder de la forma de vida. Tenemos una persona ahí que cuando el Señor por fin se le aparece y le dice: oye, Gedeón, estoy aquí, Gedeón responde con sarcasmo. De hecho dice: oh, sí, mira qué curioso. Oh, como dicen en inglés, right. Eso es una cuestión donde Gedeón tiene cierta duda en su corazón. Él siente que las cosas son tan y tan horribles, que esta persona que viene a hablarme a mí y me está diciendo estas cosas, pues no le va a creer. Era una persona falto de fe. No tenía la fe, no tenía la creencia de lo que Dios podía hacer. Aun cuando ellos habían clamado a Dios, esperando que Dios iba a contestar. En Gedeón encontramos que no hubo tal cosa. De hecho, en la verdad, vemos una persona miedosa, escondida, él buscando, ¿verdad?, la forma de estar lo más bajo posible para que los madianitas no lo fueran a ver. Era una persona miedosa. Era una persona también que podríamos decir, una persona menospreciada en su familia. Miren lo que estaba haciendo, estaba triturando el trigo. Miren donde él dice: mi familia, mi clan, son los de más baja posesión en la tribu de Manasés. Y yo soy el menor de mi familia, que es lo más bajo dentro de mi clan. Era una persona sin fuerzas, era una persona que no se esperaba nada. Era una persona que podríamos decir que no
no iba a lograr mucho. Vemos aquí que él expresa que él es débil. Yo soy una persona pobre. ¿Quién soy yo para que ahora venga? Y fíjense lo que hace el Señor. Tenemos una persona miedosa, dudosa, sin fe, sin fuerza, débil, pobre, escondido. Y fíjense lo que Dios le dice. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios ahí en el versículo 13, versículo 2? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Le dice, hombre fuerte, esforzado, valiente. Una persona que estaba escondida, que era ciego espiritualmente, dudaba, falto de fe, con miedo, menospreciado, débil, pobre. Y Dios ve y le dice, hombre valiente, esforzado. Eso, hermano, nos dice a nosotros algo. Que nosotros cuando somos llamados de Dios, y oigo mucha gente hablar y decir, es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que yo soy menos, es que me considero pequeño, es que esto, es que el otro. Miren, el llamado de Dios quiere hacer cosas grandes. Él no quiere una persona que se cree grande, quiere una persona que esté dispuesto a hacer las cosas que Él quiere. Y así es que en esta persona débil, en esta persona escondida, en esta persona sin fe, en esta persona sin duda, en esta persona pobre, en esta persona con limitaciones, Dios quiere hacer cosas grandes y lo quiere hacer en tu vida. Lo quiere hacer en tu vida. Eres débil. Esas son las personas que Dios quiere buscar. Estás escondido, Dios te quiere dar a conocer. Eres una persona miedosa, Dios quiere llenarte de su gloria. Eres una persona menospreciada, Dios sí te aprecia. Eres una persona pobre, Dios te da riqueza. Lo que tenemos aquí, hermanos, es que el llamado de Dios quiere hacer algo grande. Y lo que nosotros tenemos que ver es que aquí dice, ¿y por qué es que van a cambiar las cosas? 3 palabras simples: Jehová está contigo. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Jehová está contigo. Y porque Jehová está contigo, va a desaparecer lo que es el miedo, el temor, el menosprecio y todo lo demás. Y se convierte Gedeón, aunque no lo sabía todavía, a hombre fuerte, valiente, esforzado. ¿Se dan cuenta, hermanos? El llamado de Dios quiere hacer cosas grandes. Ese es el motivo de Dios, hacer cosas grandes en tu vida. No nos salgan con las cosas que no puedo. No me digan que es que yo no sé. No me digan que es que yo quién soy. No me digan es que no tengo fe. No me digan es que tengo miedo. No me digan es que yo soy pobre. No me digan es que no entiendo las cosas espirituales. Dios te ha llamado a ti. Y porque Jehová está contigo, Dios puede llamarte hombre valiente, esforzado, guerrero. La segunda cosa que vemos aquí en el llamado de Dios es que el llamado de Dios no nos hace perfectos, nos hace útiles. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos que ser perfectos para el Señor. Tenemos que tener las cosas totalmente puestos, pero si miran ahí el versículo 14, eso no es la intención del Señor. El Señor lo encaró, dice aquí. Lo encaró y dice, ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. El llamado de Dios, mis hermanos, no nos llama que nosotros seamos perfectos. Nos llama que nosotros seamos útiles en sus manos.
Nosotros ninguno de esos somos perfectos. Lo que Dios quiere son personas que reconocen la inutilidad, lo inútil que nosotros somos, y que dentro de sus manos Él puede hacer las cosas. La cuestión es que Dios no quiere perfección. Aquí tú no eres perfecto, tú no eres perfecto, tú, ni tú, ni tú, ni tú. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero cuando Dios nos llama, nos está llamando un Dios perfecto. Y porque Él es un Dios perfecto, Él puede decir: yo te envío. Y cuando Él envía, Él logra. Un ejemplo grande es la persona de Moisés. Moisés era un tartamudo, pero Dios le dice: tú vas a hablar. Y Moisés dice: pero ¿cómo? Si hablo bien, tú vas a ir a hablar. Si tú no quieres hacerlo solo, pues vamos a mandar a Aarón. Y entonces dice: pero ¿qué voy a decir que me está enviando? Pues mira, tú les vas a decir que yo soy el que manda. Pero ¿cómo vamos a demostrar el poder? Moisés, mete tu mano, saca tu mano negra. Moisés, mete tu mano, saca tu mano, ya no tiene lepra. Lo que nosotros tenemos, hermanos, es un Dios que no está buscando personas perfectas. Si fuéramos personas perfectas, no había necesidad para Jesús. El llamado de Dios busca personas imperfectos para hacernos útiles en su reino. A lo mejor tú te crees inútil, a lo mejor tú piensas que no eres nadie, a lo mejor tú piensas que yo no puedo hacer nada, a lo mejor yo no canto como esta chavita acá al frente, a lo mejor no canto como este chavo, no toco las baterías como este muchacho. Pero esto no es el todo. Si todos pudiésemos cantar como la chava esta, que voz es otra, todos estuviéramos acá al frente. Pero no, cada quien con su cosa, cada habilidad, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios te puede hacer útil, que tú no puedes correr, pero puedes orar. Que tú no puedes hacer esto, a lo mejor puedes hacer otra cosa, pero en el llamado de Dios, y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, Dios nos quiere hacer útiles. Otra vez le recuerdo de Gedeón, una persona que no tenía mucho, estaba escondido, con miedo, sin fe, ciego espiritualmente, para que lo viera, para que él pudiera ver a Dios. Dios se tuvo que parar casi al frente de él. Lo que aprendemos aquí es que muchas veces pensamos en esa cuestión de nuestra imperfección, que Dios no está presente. Pero fíjense, dice ahí el versículo 11: y llegó el ángel del Señor. Ahora quiero que fijen esa cuestión del ángel del Señor. Estamos hablando del mismo Señor Jesús. El ángel del Señor, Dios mismo allí. El ángel del Señor estaba sentado debajo del encino y no se había dado cuenta Gedeón. Y muchas veces pensamos: Dios no está conmigo porque yo no soy perfecto. Pero Dios sigue estando allí. En el momento que yo no lo veo, Dios está allí. El llamado de Dios entonces no busca la perfección, busca la utilidad. Sean personas útiles en el reino de Dios. La tercera cosa que podemos nosotros aprender es que el llamado de Dios nos trae a un encaramiento. Si nos fijamos ahí en el versículo 17 y en el versículo 18, dice el 14 también: y el Señor lo encaró y le dijo. El 17 otra vez habla de la presencia de Dios. Hubo un momento en que hay un encaramiento. En otras palabras, ese momento de tú a tú. En la teología le llamamos el momento luminosa. Es decir, el momento donde Dios se manifiesta
en la vida de las personas. Y fíjense aquí, el encaramiento aquí es una manifestación del ángel de Jehová, de Dios mismo, en la persona de ese ángel de Jehová. Se encuentra cara a cara con Gedeón. Esto nos dice mucho a nosotros, hermanos. A través de aquella persona, Cristo Jesús, nosotros tenemos un encaramiento con el Señor. El Señor nos confronta y nos dice, el Señor quiere encararnos con Él mismo. Quiere que nosotros lo hagamos. Y el momento de mi llamado fue el momento de un encaramiento con Dios. Lo vemos aquí con Gedeón. Dios le llama y Dios está presente. Dios le llama y Dios se manifiesta. Dios le llama y Dios deja que Gedeón vea quién es Él. Cuando nosotros fuimos llamados, Dios también se manifiesta. Cuando nosotros fuimos llamados, Dios también nos encaró. Cuando nosotros fuimos llamados, vimos la cara de Dios a través de la persona de Jesús. Hermanos míos, nosotros hemos estado y estamos en presencia de Dios. Aquí el llamado de Dios quiere que nosotros entendamos ese encaramiento, ese momento de tú a tú con Dios. Ese momento cuando yo puedo entender lo grande que es nuestro Dios. Ese momento cuando Él me habla. Ese momento cuando Él busca cambiar la situación. Ese momento cuando Él va a hacer conmigo algo distinto, diferente, para que yo pueda hacer cosas distintas y diferentes en este mundo. No tenemos excusa. Nosotros hemos estado y estamos ante la presencia de Dios. ¿O no lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Usted ha visto a Dios en la persona de Jesús. Lo que dice Juan en capítulo 1, versículo 18. Nadie jamás ha visto el Padre, pero el único Hijo de Él, el que está en el mero seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nosotros, hermanos, fuimos llamados y hay que tomar en serio este llamado. No es simplemente para llenar las sillas, no es simplemente decir, ay Jesús te amo, no es simplemente de nosotros decir, pues yo soy un buen cristiano. Fíjense a lo que nos va a llevar el Señor. El encaramiento de Dios no va a decir simplemente, oh mira a Dios. No va a ser una cuestión sencilla de mira a Dios, así es que hago un altar. No, va a ser un cambio de vida radical en la vida de Gedeón. Cuando Cristo entró a sus vidas y ustedes encararon al Señor Jesús, es para un cambio radical, no para que siguiera haciendo lo mismo, o como dice en México, lo mismo. No estamos aquí para ser los mismos. El encaramiento nos cambia. ¿Se acuerdan ustedes otra vez de Moisés? Moisés sube al monte, ve la cara de Dios, es decir, más bien lo que Dios arrastró y dejó atrás. Y cuando Moisés baja de la montaña, el pueblo de Dios le tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque había visto a Dios y hubo un cambio radical en su faz. Brillaba con ese brillo de Dios, ese brillo de Dios lo cambió y Dios ha brillado en sus vidas a través de Jesús. A lo mejor yo, tú, nosotros no podemos ver el brillo que existe sobre nosotros, pero Dios lo ve, porque como Gedeón nosotros hemos tenido el privilegio de ver a Dios cara a cara en la persona de Jesús. Y eso es por una razón, con un propósito de cambiar mi forma de ser y permitir que el Señor me dé la gloria. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? No lo soy. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Tenemos que creerlo, porque Dios así lo dijo.
La cuarta cosa que nosotros vemos aquí en el llamado de Dios, en el llamado, mejor dicho, de Gedeón, lo que vemos es que el llamado de Dios lleva a una aspiración. Vemos ahí en el versículo 19, donde Gedeón se fue a preparar un cabrito, además de otras cosas. Lo que vemos es que Dios, aquí, Gedeón, aunque no había llegado a creer perfectamente, ahora tiene el momento, esa oportunidad de aspirar a creer. Y quiere entonces Gedeón de alguna forma ver que esto verdaderamente es la realidad. Que él está escuchando, que este mensaje viene directamente del cielo. Y así es que se va. Prepara un sacrificio, prepara que ese sacrificio para que él se pudiese ofrecer al Señor. Fue y agarró el cabrito, fue y agarró el pan, los pone en una canasta, lo pone el jugo, es decir, el caldito, en una olla y vuelve otra vez con el ángel de Jehová. Hay una inspiración. Hay una inspiración de que aquí puede haber al Señor. Y lo que dice aquí, y fíjense, a través de este sacrificio, Dios le da un audiovisual. Casi todos nosotros como seres humanos nos gustan los audiovisuales, ¿sabes? Las ilustraciones. Y así es que le dice Jehová a Gedeón: mira, sobre aquella piedra pon el cabrito. Sobre el cabrito pone el pan, sobre esas dos derrama el caldo. Y dice que entonces lo tocó y automáticamente salió fuego de la roca y lo consumió. Quiere decir que fue una entrega total. El Señor quiere que nos entreguemos totalmente. Espera que nuestra entrega sea una cosa total. Yo tenía un hijo que murió a los 19 años. Cuando yo lo vi en el ataúd, allí aún estaban sus piernas, aún allí estaban sus ojos, aún allí estaban sus brazos, aún allí estaba esa cara dulce que yo amaba tanto. Aún allí él estaba, pero ya no estaba, porque estaba muerto. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, es una cuestión de totalmente entregarnos, que aunque todas las cosas, aún voy a tener esto, pero esto es algo absolutamente diferente. Porque el llamado de Dios me llama a que yo me entregue totalmente, de entender que ese llamado no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de que yo tenga una fe perfecta, se trata de que yo crea en un Dios perfecto. Dios te ha llamado. Dios ha pedido que tú entregues tu vida. Dios ha dicho que aunque no tengas la fe más grande del mundo, actívalo para mi obra, para mi gloria, y estarás haciendo lo que yo quiero en tu vida. Dios nos ha dicho que no se trata de mí, se trata de Él. En el llamado de Gedeón nos podemos ver a nosotros. En el llamado de Gedeón nos acordamos que Dios también me llamó a mí. No hay nadie aquí en esta mañana que no haya sido llamado por Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Responde.